Hola, buenas noches. Bienvenidos a Palabra Precisa. Hoy hablaremos de dineros, mentiras y cintas de video. Esto pareciera el título de una película, pero con ello pretendemos aludir a las características que distinguen las plataformas anticubanas nacidas en Internet y disfrazadas de medios de prensa. Bien es sabido que los grandes consorcios mediáticos no son muy dados a mostrar la mejor cara de la realidad cubana y no pocas veces prefieren silenciarla. Nosotros sabemos cómo lidiar con esas cuestiones porque llevamos haciéndolo más de 60 años sin renunciar a la verdad y a la ética. Pero de los que hablaremos esta noche no son, pese a sus pretensiones, referentes de esa llamada gran prensa. De hecho, cuesta hasta trabajo calificarlos de periodistas independientes, tampoco son extranjeros, actúan como una organización política y su misión no es la de reportar acontecimientos cotidianos y relevantes, sino aquellos que tienen un saldo negativo y sirven para manipular la realidad. Y si no la hay, pues la inventan, que todo vale para recibir la paga de los que financian acciones subversivas contra nuestro país. Pero, ¿quiénes son estos medios? ¿Cuándo surgieron? ¿Quiénes los financian? Siempre tuvieron esta postura abiertamente anticubana. Aquí se los estoy mostrando en esta gráfica para que usted tenga una referencia de cuáles son estos medios que perfectamente articulados hablan de Cuba, parte de la realidad manipulada y sobre todo para relacionarla con temas políticos, porque más que comunicación, más que periodismo, ha quedado claro en los últimos días que su postura es abiertamente confrontacional con el gobierno cubano. Aquí se los muestro. Bueno, teníamos algunas interrogantes cuando surgieron, siempre hablaron este tipo de cuestiones sobre Cuba, siempre fueron tan manipuladores y sobre estos temas voy a conversar esta noche con dos invitados, Palabra Precisa. Se privilegia esta noche tener la presencia de dos personas que muchísimo saben de comunicación porque la hacen día a día y también la investigan. Está esta noche con nosotros por segunda vez la doctora Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba. Colega, gracias por estar esta noche en Palabra Precisa. Bienvenido otra vez. Gracias. Y, por supuesto, una persona que también lo ha investigado desde su posición de periodista. Todos estos hechos tiene un amplio conocimiento de lo que está ocurriendo sobre estas intenciones de los medios llamados independientes. Yacel Toledo Garnache, ensayista, narrador y actual vicepresidente de la Asociación Hermanos Saiz. Gracias también, Yacel, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Lazareto. Un saludo para ti y para todos los televidentes. Bueno, vamos a comenzar con Rosa. Estos medios llamados independientes, ¿cuándo surgieron? Y Rosa, mi pregunta va dirigida sobre todo porque para muchas personas pareciera que surgieron hace poco y que esta postura abiertamente antigobierno cubano, digamos anti lo que está sucediendo hoy en Cuba, tan manipuladora, es algo del presente. Vamos a hablar de sus orígenes y también de estas posturas, ¿cuándo surgieron? No, la gran ironía es que esto es más viejo que, o sea, es tan viejo como la Revolución Cubana. En el día 1 de la Revolución Cubana ya comenzó a organizarse todo un sistema de propaganda para destruir el proceso. Y es lo que explica por qué en el año 1 de la Revolución Fidel tiene que convocar a la llamada Operación Verdad. Y recordemos toda la batería de medios, sobre todo radiales, que se crearon contra Cuba y que duraron y que incluso algunos de ellos se mantienen hasta nuestros días. Lo que ha cambiado es el contexto sociotecnológico, ¿no? La aparición de Internet con sus carácter transnacional que hace que las fronteras sean muy permeables, pues ahí se genera una nueva oportunidad para este tipo de medios.
Mira, es interesante, en el año 2015, durante las conversaciones Cuba-Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fulton Armstrong, que fue el oficial de más alto rango de inteligencia en la Comisión Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en la administración Clinton, y me contaba que cómo habían surgido estos programas y cómo el famoso programa para la democracia no solo tiene fondo público, sino que tiene fondos privados y tienen fondos también, digamos, fondos secretos, o sea, que no se revelan fácilmente, salvo que aparezca alguien como Julian Assange en Wikileaks y se produzca toda esa avalancha de información. Y contaba en esa entrevista que está publicada en Cuba Debate, cómo dentro de la CIA, de la propia agencia de inteligencia, había un acrónimo para este tipo de personajes, le llamaban disidentes empresariales ávidos de dinero, o sea, con las iniciales de esa palabra, porque desde el primer momento, desde que se empiezan a instrumentar los proyectos para el cambio de régimen con la administración Clinton en los años 90, ya se sabía que aquí la zanahoria del dinero era básicamente lo que movilizaba a mucha de esta gente. Ahora, ellos se ofenden mucho cuando se les califica, digamos, que son son empleados de un gobierno extranjero, que trabajan para un gobierno extranjero, pero esa es una opinión bastante extendida. Incluso esto que nos mostrabas de esa entrevista que realizabas, pues evidencia esto. Yo quiero compartir con ustedes un artículo que publicaba ayer Cuba Debate, creo que lo podemos tener en pantalla, donde se reproducía un artículo del periodista Tracy Eaton, lo publicó en su blog Cuban Money Project con el muy sugerente título USAID, Net, ADN, Diario de Cuba y más. El negocio de la democracia en Cuba está en auge. Este artículo lo hemos leído, lo hemos compartido y de ahí la siguiente pregunta. Yacel, Rosa, ¿qué evidencias se tienen sobre el financiamiento que reciben estos medios? ¿Pudiéramos abundar en ese sentido? Bueno, sí, el artículo de Tracy Eaton da una serie, o sea, incluso publica 54 organizaciones que están recibiendo financiamiento en este momento. En el caso de ADN Cuba, por ejemplo, la partida es tan reciente como septiembre del 2020, en el que recibe casi $500,000. De eso se ha hablado bastante. Ahí es interesante, y eso lo pueden ver en la prensa, y Tracy Eaton en su blog Alón de Malecón y en Cuba Money Project, que es otro de sus proyectos, ha documentado por años esas partidas que son públicas, pero si el investigador hace determinados o lleva determinados procedimientos para obtener esos documentos. Por eso no es tan fácil encontrarlo, ni se publican necesariamente. Pero lo que decía Fulton es las partidas secretas, el hecho de usar incluso subcontratistas que muchas veces ni siquiera saben que están siendo utilizados para operaciones de este tipo, y que se destapa un gran escándalo, por ejemplo, con Alan Gross, el famoso espía subcontratista que viene a Cuba a tejer una red internet y que estuvo preso, y bueno, toda esa historia que se conoce bastante. Y muchas veces hasta los engañan. Es decir, a veces uno escucha mucha inocencia, a mí no me paga nadie, pero los fondos no es que te lo da un cheque la CIA necesariamente, ni siquiera a veces son públicos. Hay muchas de estas partidas que son selladas y que la gente a veces se entera cuando sale un cable o cuando se desclasifica un documento. Pero lo que pasa es que lo que sí está claro es que el objetivo siempre es subvertir, participar de determinados proyectos bajo las órdenes o bajo las indicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Yacel. Sí, Lazarito, en la actualidad solemos mencionar muchísimo las llamadas fake news, hablamos de campaña mediática, pero como decía Rosa, eso es algo que tiene muchísimos años, incluso desde el siglo XIX ya hay algunos ejemplos, de la primera mitad del XX, hay que mencionar también la etapa del ejército rebelde liderado por Fidel en la Sierra Maestra, y por supuesto que después del triunfo revolucionario todo eso se incrementa muchísimo. Incluso en aquellos años Fidel calificó esas campañas en contra de Cuba como infames, inmorales. Yo no quiero dejar de mencionar, porque el dinero, todo esto ha estado presente siempre en todos los proyectos en contra del país. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, la creación de Radio Martí en el año 1985, años después también Televisión Martí, o sea, financiados en Estados Unidos con un objetivo puramente de subversión en contra de Cuba, y por supuesto que ya después todos estos sitios digitales un poco que han incrementado bastante todo eso. Se habla mucho también del dinero, del financiamiento, yo creo que eso les quita bastante
legitimidad desde el propio hecho que te estamos pagando, porque también hay una agenda mediática para todas esas plataformas, todas articuladas, más allá de diferencias entre ellas, pero a mí hay otro elemento que me preocupa muchísimo, también más allá incluso del dinero, que es la falta de profesionalidad, es la falta de ética que suele caracterizar algunos de estos medios que verdaderamente no tienen límite en cuanto a sus objetivos, en cuanto a la hacen, la forma en que presentan los contenidos. Rosa, a mí me llama mucho la atención la manera en que se articulan. Uno lee un lead de uno de estos medios y luego hablar en otro de ellos. Vamos a hablar un poco de esa articulación, cómo es que funciona, digamos, es que están de acuerdo, se comunican, ¿qué es lo que han dicho los estudios que se han hecho sobre el tema? Mira, hay estudios que están demostrando cómo hay en tiempos de Internet, no solo contra Cuba, sino contra otros países, incluso contra países latinoamericanos muy recientemente. Lo estamos viendo ahora en Ecuador también, cómo hay una intención ya desde los medios de desconocer los resultados, de manipular los resultados, sobre eso hablaremos más adelante. Ajá. Que es gestionar la fragmentación. Hoy los canales no van dirigidos a un público homogéneo, sino que se destinan a esa fragmentación de público que se ha producido con la era Internet, donde ya los medios tradicionales, los analógicos, no tienen la hegemonía de la acción. Las relaciones de confianza, sobre todo de los jóvenes, con estos sistemas generadores de consenso, no son necesariamente con la radio, la televisión, la prensa escrita, esos canales tradicionales, sino con esos espacios en las redes sociales, en Internet. Por lo tanto, hay una masificación de los medios y entonces, por tanto, hay una masificación y una diferenciación muy grande de los públicos. Y aquí lo que hemos visto es una construcción, como en otros países públicos. A veces incluso pareciera que algunos de estos medios están en confrontación con otros, pero en realidad lo que hacen es una misma agenda reempaquetarse con distintas maneras de decirlo, con distintas estéticas, con una hechura más profesional de algunos, otros a lo bestia, pero dirigido a esa fragmentación, a esos distintos públicos que están hoy conviviendo en la sociedad contemporánea. Y de ahí esa capacidad que tienen de diseminar, incluso de viralizar determinadas agendas que casi siempre es la misma. Por eso usted ve un mismo tema con distintos títulos, con distintas maneras de poner la información o poner la imagen, pero es el mismo tema. Yacel, a mí me llama la atención que digamos, las cosas buenas que ocurren en Cuba, esto de bueno quizás es un poco, tiene falta de vuelo y estamos entre periodistas, vamos a decirlo, digamos, las cosas positivas que hace el gobierno cubano, esas que merecen ser ponderadas también, nosotros no las encontramos en estos medios. ¿Por qué? Sí, indudablemente hay una misma agenda. O sea, hay diferencia entre esos medios, hay algunos que tratan de enarbolar un cierto centrismo, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, y eso en algún momento incluso cautivó, o sea, hizo que algunos, sobre todo jóvenes periodistas en el país, se sumaran por una posibilidad también, porque se presentaban como proyectos atractivos en lo creativo, por la posibilidad de hacer periodismo narrativo y demás, aunque tenemos que decir también que la mayoría de esos periodistas un poco se han ido después alejando cuando ha aparecido alguno de estos sitios digitales, debemos decirlo, al principio no definían o no quedaba claro una postura política. Se presentaban como aparentes proyectos solamente creativos, sin embargo todo eso después se ha ido un poco que desdeñando. Y obviamente cuando uno ve el contenido que presentan, no aparecen ahí las cosas buenas de Cuba, o sea, no aparecen logros indudables que tiene la sociedad cubana, todo se pinta totalmente gris, es una Cuba totalmente oscura, y sobre eso debemos decir que a nosotros mismos, por ejemplo, hay artistas, hay creadores de otros países que en ocasiones nos han escrito muy preocupados porque quien siga la realidad cubana por esos medios puede tener o tiene totalmente una visión totalmente lamentable sobre lo que ocurre en nuestro país. Nos han escrito algunos artistas muy preocupados porque tal parece quien siga alguno de esos sitios digitales, alguna de esas plataformas, parece que hoy en Cuba existe un caos total en el cual ni siquiera se puede andar prácticamente por las calles y sabemos que no es así. Eso responde a ese dinero. Sería interesante que alguna persona, que alguien que lidere estos proyectos se proponga hacer uno que sea independiente, como dicen ellos, pero que se dedique básicamente
a resaltar los logros, los triunfos que tiene la Revolución Cubana, que los reconocen muchas personas en el mundo, a ver si sería posible hacerlo, a ver si alguien le daría dinero, financiamiento, con ese propósito desde los fondos federales de Estados Unidos. Rosa, decías hace unos minutos el reflejo a veces con mayor profundidad y a veces a lo bestia. Eran tus palabras. La objetividad periodística, yo sé que quien no conozca un poco de periodismo, de la práctica del periodismo, se preguntará qué cosa es la objetividad. Cuando analizamos estos textos, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo se lleva este asunto, este valor de la información? ¿Cómo se lleva en estos medios? Siempre hay un sesgo político. Una de las cosas que uno percibe en muchas de estas publicaciones que están alineadas a toda esa maquinaria de propaganda contra Cuba es su hiperpolitización. Es decir, ellos están en una posición política y generalmente no ven otras visiones. Entonces ahí no puede haber objetividad, al margen de que la objetividad en abstracto no existe. O sea, el periodista siempre le incorpora su visión, su subjetividad a cualquier aproximación. Pero aquí hay una deliberada intención muchas veces de presentar a la sociedad cubana como una sociedad fracasada, en caos, sin consenso con el gobierno cubano, cuando sabemos que no es así y que es mucho más compleja que esa realidad que se presenta. Y hay líneas muy definidas desde hace mucho tiempo. Por cierto, algunos de los directivos de la NET, como Yandor Brown, que era uno de los grandes dirigentes del 2000 de la NET hace unos años, que hablaba de la intencionalidad de reflejar lo hiperlocal para dar este drama, esta sensación de que se está trabajando o se está dando lo que es la realidad cubana. Por ejemplo, cuando vemos esos videos caóticos de un hospital donde hay cucarachas y ya se presenta todos los hospitales, todo como el que sistema toda la salud pública en caos. no funciona, entonces, no sirve, está sucio todo. Esa narrativa hiperlocal o muy centrada en hechos muy específicos, muy marginales dentro de nuestra realidad, darlo como una visión tremendista de la realidad. Muchos han sido los académicos, Rosa y Yacer, que han estudiado este fenómeno, sobre todo cuando los medios de comunicación se articulan con fines políticos para desestabilizar una nación, para lograr, digamos, sacar del poder un proyecto de país o hacerlo, digamos, visibilizarlo a la gente como infuncional. Sobre eso se ha escrito mucho, se ha opinado mucho en redes sociales, en revistas científicas. Yo les voy a compartir un video que aparece en el sitio Cuba Periodista justamente sobre estos temas y luego vamos a comentar sobre esa manipulación de la realidad, ya sé que ha estado en estos debates que se han suscitado después del 27 de noviembre, cómo se han reflejado, ha ocurrido la manipulación de la que hemos estado hablando esta noche o no. Vamos entonces con el video y luego seguimos con el debate. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo, pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. Cualquier demagogo con medios económicos y mediáticos puede organizar movimientos desestabilizadores de la democracia en base a lo que ha sido la historia de siempre, la demagogia en situación de crisis, manipular la desesperación de las personas en beneficio de los poderosos de siempre. ¿Cuál es el objetivo al final? Desestabilizar, generar angustia, malestar en la población. Son prácticas de manuales de guerra no convencional. Y no es casual, porque eso va acompañado con un discurso. ¿Cuál discurso? Bueno, por supuesto, la culpa de la inflación es del gobierno. Con un discurso que tiene el velo monetarista y dicen el Estado es ineficiente y por lo tanto hay que privatizar. Digamos, todo está armado para justificar, minimizar el Estado y para derrocar la revolución, generar desestabilización social, etc. Son investigadores que están hablando fuera de Cuba. Esta es una realidad que se puede llevar a cualquier país.
que funciona, pudiera funcionar en cualquier nación del mundo, y qué bueno que hayan sido ellos quienes nos hayan puesto sobre el tapete esta realidad, estos fines de manipulación como objetivos políticos que tienen algunos medios de comunicación. Yasser, comentaba que tú has sido parte de estos debates, sobre todo los que se han suscitado después del 27 de noviembre, y la narrativa de estos medios llamados independientes, a veces uno siente que ha estado un tanto apartada, que ha sido manipulada, si tomamos en cuenta lo que ha sucedido realmente en esos debates. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Sí, obviamente es una narrativa totalmente parcializada. O sea, muestra una visión, yo creo que muy lamentable. Todos sabemos lo que ocurrió el día del 27 de noviembre, de eso se ha hablado muchísimo, lo que pasó también el 27 de enero y todos los acontecimientos después de ese día, y sabemos también todo lo que se ha estado haciendo, sobre todo a través de redes sociales, cómo se ha estado presentando, pero hay un elemento ahí, no es solo cómo se han presentado estos últimos acontecimientos, sino el desconocimiento en todo eso que se hace de todo lo anterior, en cuanto, por ejemplo, se ha presentado que prácticamente en Cuba no existía diálogo, que los escritores, los artistas no teníamos esa oportunidad, y es totalmente erróneo eso. Desde la misma Asociación Hermanos 6 nosotros hemos hecho muchísimo, incluso después de ese propio día rápidamente hicimos un Consejo Nacional ampliado con los presidentes de las filiales, con artistas de todas las provincias del país. Hicimos una serie de intercambios, estuvimos en un diálogo que se hizo en el Ministerio de Cultura el día 5 de diciembre, varios miembros de la organización, y hemos seguido en ese proceso porque nosotros en verdad creemos en las potencialidades, en la fuerza del diálogo, desde la honestidad, desde la sinceridad, y sobre todo con el afán de construir verdaderamente un mejor país desde el corazón, desde todo lo que queremos en verdad a Cuba. Y en los medios, en estos sitios digitales llamados independientes, no está nada de eso. De hecho, se ha creado una narrativa que quien siga constantemente lo que están publicando en redes sociales, ya les digo, tiene un efecto muy lamentable, tiene una visión totalmente errónea de lo que ocurre en el país. Rosa, y con esto termino. Ante esta avalancha de contenidos que manipulan, que generan incertidumbres, que mienten en algunas ocasiones, que toman una parte de la realidad y la convierten en algo general y no lo es, ¿qué hacer? Digamos, uno como consumidor de prensa, estoy frente a Facebook, estoy frente a mi internet, veo estos titulares grandilocuentes de que todo está mal, nada tiene solución, esto no va a tener remedio. Ante esta avalancha de contenidos tremendistas, también tan negativos, tan manipuladores, ¿qué hacer? Pensamiento crítico frente a esta realidad, buscar alternativas. En estos momentos se están ejecutando operaciones de guerra psicológica de una altísima eficacia a través de las redes. Eso lo dicen todos los grandes investigadores, lo acabamos de ver, incluso lo estamos viendo ahora mismo en los análisis que están saliendo de los sucesos del 6 de enero del ataque al Capitolio, de cómo esta manipulación permanente, esta intoxicación cotidiana de mentiras, de generar ira de manera intencional para movilizar a la gente para que salgan a la calle y se actúen de manera irracional, está pasando en todas partes, incluyendo en el país que inventó estas acciones de guerra psicológica. Por lo tanto, aquí hay que tener un pensamiento crítico, no irse con la primera información que te den, buscar otras opiniones alternativas, buscar medios que sean verdaderamente serios en torno a los análisis de la verdad. No llevarse por las primeras cosas que dicen en las redes sociales. En las redes sociales además funciona mucho, se paga, o sea, la propaganda y la manera en que llega la propaganda es deliberadamente intencional la mayoría de las veces para que tú leas una cosa y no la otra. Los algoritmos se ajustan en estas redes sociales prácticamente todas las semanas para que tú solamente recibas aquella información que te blinda tus estereotipos, tus puntos de vista, tu propia información y tus propios estereotipos de la vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, hace falta informarse, buscar alternativas, no casarse con la primera noticia, ver detrás de las cosas qué realidades son las que están y sobre todo ver las fuentes de donde vienen, que muchas veces están envenenadas. Ya sé. Yo creo que tenemos que tener plena conciencia de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está en juego detrás de todo eso. Rosa lo decía, o sea, todas estas redes sociales, estas plataformas tienen sus propias formas de funcionamiento, sus códigos,
cómo pueden dirigir contenidos incluso para países específicos, para ciudades específicas y también para tipos de público que pudieran escoger, por ejemplo, los jóvenes entre tal edad y edad. O sea, estamos ahí también dentro de una burbuja que constantemente está teniendo un efecto en nosotros. Hay muchos símbolos también en todo eso. Las mismas fechas en las que han ocurrido algunos de los principales acontecimientos son fechas con una gran carga en el imaginario popular, como lo es el 27 de noviembre, aniversario del fusilamiento de los estudiantes de medicina, como lo es el 27 de enero también. Recordemos la marcha de las antorchas que había protagonizado Fidel en el centenario del nacimiento del apóstol, y esto ocurre también a unas horas de otro aniversario del natalicio de Fidel. Son elementos Martí. Yo ahorita mencionaba Radio Martí, Televisión Martí, no por gusto. El apóstol es uno de los más grandes símbolos que tiene este país. Lo enarbolan unos y otros, lo mencionan, citan frases, pero ser martianos hoy significa, además de tenerlo siempre presente, adentrarnos en su ideario, yo creo que es ser consecuentes también con su ejemplo como creador, como cubano, como humanista, pero también como antiimperialista. Y Martí siempre estuvo muy claro de las complejidades de su tiempo. Y repito, yo confío mucho, Cuba y la propia revolución cubana son un proceso inacabado que debemos seguir trabajando por mejorarlo, y eso solo lo podremos hacer con verdadero amor y compromiso con el país, lo que significa. Muchísimas gracias, Yacer, también Rosa, por habernos acompañado esta noche y haber puesto a debate esta realidad sobre medios de comunicación en Cuba, sobre todo los medios llamados independientes, y la recomendación de palabra precisa, y esto no lo he conversado con mis entrevistados, es cruzar la fuente. Esto es básico. Busca información de todas partes. Ante un titular, no se quede inamovible. Busque otras fuentes que le cuenten a ver si coinciden en lo que están diciendo, si los referentes que citan son los adecuados, y por supuesto recuerde que detrás de estos medios hay mucho dinero para que usted crea lo que les dicen. Sea puntual el próximo viernes, después de la novela, seguiremos poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como